Buenas noches, hermanos. Un gusto de saludarles nuevamente. Le voy a invitar que incline su rostro. Vamos a orar para iniciar nuestra sesión del día de hoy. Padre Santo, vamos ante tu presencia una vez más, agradecidos por este tiempo que nos das para seguir estudiando de tu palabra. Gracias por tu provisión hacia nuestra vida. Gracias porque nos has guardado, nos has protegido y sigues estando sentado en tu trono, lo que nos da mucha esperanza y tranquilidad. Dios amado de todo el futuro. Te agradecemos en esta hora que el cansancio, eh, cualquier situación que nos haya tocado vivir durante el día no sea, Señor, impedimento para poder estudiar tu palabra y aprender más de ti. Te rogamos, Padre bendito, tu dirección para poder levantar un olor fragante delante de tu presencia a través de este estudio y también para poder ser transformados con la verdad de tu palabra. Te rogamos estas misericordias a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos hoy día con nuestra sesión número 6 de Neumatología, conociendo al Espíritu Santo. A modo de introducción, quiero que fijemos nuestra atención en el siguiente versículo, que ya lo hemos mencionado respecto de, eh, por ejemplo, la Trinidad, ya que es un pasaje conocido en Mateo 3, cuando el Señor Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista. Y relata este pasaje ahí en Mateo 3, 16 y 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido". Este pasaje, como lo hemos mencionado ya, es un pasaje que nos manifiesta mucho respecto de la Trinidad. Está Jesús saliendo del agua, desciende el Espíritu Santo y hay una voz del cielo, obviamente del Padre, que dice: "Este es mi Hijo amado". Pero quiero que, como ustedes lo ven ahí en la pantalla, nos fijemos en este detalle que no es menor, porque nos manifiesta una realidad respecto al Espíritu Santo. Y dice que Él descendió como una paloma. Eh, y eso, como una paloma, nos habla de una imagen, de una metáfora respecto del Espíritu Santo en este caso. Y es justamente eso lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a revisar algunas imágenes, algunas metáforas del Espíritu Santo. Estas imágenes o estas metáforas nos sirven para comprender más. No podemos, hermanos, tomar todas estas sesiones que hemos tenido, las que vienen de manera posterior, de una manera tan aislada. Tenemos que ir sumando, por decirlo de alguna manera, toda la información que hemos ido que hemos ido poniendo sobre la mesa respecto de eh, las características del Espíritu Santo como una persona, las relaciones que tienen, sus nombres en cuanto a las otras personas de la Trinidad, parte de sus atributos. Y hoy día también respecto a las imágenes y las metáforas. Porque cuando vamos poniendo todo esto en consecuencia, vamos sumando todo esto, es que vamos pudiendo armar un mapa más completo. En las sesiones posteriores vamos a ver cómo el Espíritu Santo ministra al Señor Jesús, cómo nos ministra a nosotros, para ir comprendiendo esta realidad del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy también es muy importante, como vamos a ver en las conclusiones finales, para nuestra vida espiritual y para la vida de iglesia también, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué significa esto como una paloma. Entonces, vamos a ver hoy día las imágenes y metáforas o metáforas del Espíritu Santo. Ahora, antes de ir a mencionar las imágenes o metáforas que vamos a revisar y que salen en las escrituras, obviamente, quiero, hermanos, que entendamos un poquitito qué es lo que es una metáfora, ¿ya? Es una palabra que se ocupa en cierta medida, con cierta frecuencia, pero necesitamos tener claridad respecto de esta metáfora, de qué es lo que es una metáfora o qué es lo que es una imagen, que es otra manera de mencionarlo. La metáfora, primero que nada, es una comparación. Por eso es importante y la podemos distinguir en las escrituras cuando dice como una paloma. Eso es una comparación, como una.
¿ya? Eh, Cuando vemos a algo, decimos esto es parecido a, es como una, similar a, eso es una metáfora, ¿ya? Estamos usando el sentido de una palabra para transferirlo a otra. Eh, Podemos decir, hace calor como en el infierno. Estamos pasando la realidad del calor del infierno, por poner un ejemplo, a la realidad quizás que nos toque vivir en el verano o lo que nos ha tocado vivir en otras circunstancias, ¿ya? Está lloviendo como antes. Estamos haciendo una comparación, el sentido, la realidad del pasado al momento que estamos viviendo. Entonces, una comparación, ¿ya? Ahora, la metáfora en sí es una comparación en donde una cosa representa a otra, ¿ya? En este caso, se está diciendo que la paloma está representando al Espíritu Santo, como era, por ejemplo, el pasaje que veíamos eh, a modo de introducción. Ya, eso es una metáfora, en términos generales, para comprenderlo. Una comparación donde se pasa el sentido de una palabra a otra haciendo una representación eh, a modo comparativo. Ahora, si eso nosotros lo tomamos, esta definición o estos términos, estas ideas respecto de la metáfora, y la traspasamos a las imágenes del Espíritu Santo, debemos nosotros mencionar primero que hay que poner mucho cuidado, ¿ya? Porque las imágenes, si bien nos revelan realidades espirituales, también esas imágenes son limitadas en dos aspectos principales. Primero, porque debemos mirar en el texto lo que dice para poder comprender esa imagen y no ver la imagen y aplicarla en su totalidad. Como yo lo he mencionado en otras ocasiones, cuando se dice que el Señor ya no viene como un cordero, viene como un león o es el león de la tribu de Judá, hace mención a la ferocidad, a la imponencia, a la majestuosidad que tiene el león. No a ese león que generalmente se ve en los documentales, por ejemplo, que es el que duerme y es la leona la que sale a cazar. No es esa la imagen. La imagen tienen una aplicación limitada respecto a lo que se está usando, entonces hay que ser muy cuidadoso. Eso es lo primero. Y lo segundo es que una imagen no necesariamente va a significar lo mismo. Por ejemplo, si hablamos del fuego, por poner un ejemplo, el fuego es una imagen del juicio de Dios. Pero cuando se aplica al Espíritu Santo, por ejemplo, no va a significar que es el juicio de Dios, va a significar otra cosa, ¿ya? Porque está aplicado a otra realidad espiritual. Entonces hay que poner mucho cuidado de generalizar las imágenes, ¿ya? Hay algunas que se repiten más que otras, pero hay que ser muy cuidadoso en eso, hermanos. No porque el fuego o alguna otra imagen signifique algo, necesariamente va a significar lo mismo a lo largo de las escrituras, ¿ya? Hay que ser cuidadoso en ese sentido. Entonces, dicho eso, cuando nosotros vamos a las escrituras y vemos las imágenes del Espíritu Santo, vemos que estas imágenes proceden de nuestro mundo, de nuestra realidad, y vienen principalmente de tres aspectos. Primero, vienen del mundo natural. El viento, por ejemplo, vienen del mundo legal como un sello y también vienen del mundo doméstico, que tienen que ver con el vestir. Entonces tenemos una serie de imágenes que se toman de nuestra realidad, de nuestro mundo físico, para ejemplificarnos, para ilustrarnos respecto de lo que hace el Espíritu Santo, cuáles son sus formas de acción, sus formas de proceder, sus formas de actuar. Entonces, nosotros vamos a estar viendo 8 imágenes del Espíritu Santo el día de hoy que nos manifiestan esta, que no nos manifiestan, nos ilustran estas acciones del Espíritu Santo. Solo a modo general la vamos a ir revisando después de manera más detallada. Tenemos la imagen de vestir o revestir, que tiene que ver con empoderamiento, con capacitación. Tenemos la imagen de la paloma, que significa justicia.
la imagen del fuego, que es la presencia visible, el aceite, que significa unción, insisto, ya lo vamos a ir viendo, solo lo estoy mencionando de una manera general. Y además de eso tenemos promesa, que significa garantía, tenemos el sello, que significa propiedad y seguridad, el agua, que significa salvación, capacitación e inducción, y el viento finalmente, que tiene que ver con salvación y empoderamiento. Entonces, cada una de estas imágenes, hermanos, tienen esa realidad, tienen esa aplicación. Cuando hablamos del Espíritu Santo como una promesa, significa una garantía, y así con cada uno de ellos. Entonces vamos a ver lo que nos dice respecto de cada uno de ellos. Vamos con el primero, vestir o revestir. Cuando hablamos del Espíritu Santo como aquello o la persona que nos viste o nos reviste, debemos comprender que el Espíritu Santo, hermanos, fue prometido y cumplido hacia los discípulos. En Juan 14, tenemos al Señor Jesús dice, y enviaré o vendrá otro consolador. Y en Hechos 1 vemos ese cumplimiento de la promesa del Señor Jesús de que iba a venir. Esto es importante, hermanos, porque de alguna manera eh, vemos obviamente la fidelidad de Dios al cumplir lo que Él dice o lo que ha dicho el Señor Jesús. Pero es importante porque el Espíritu Santo cuando fue prometido iba a hacer cosas. Entonces aquí vemos en Hechos capítulo 1 versículos 4 y 5 dice, y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Estaban expectantes los discípulos del cumplimiento de esta promesa. Además, el Señor Jesús le había dicho antes de ascender, esperen la promesa que yo les hice, la promesa del Padre. Cuando esa promesa se cumplió, los discípulos en ese momento fueron revestidos de poder, fueron vestidos de poder y tiene esa intención, por decirlo así, de empoderarnos, de darnos capacidades. Por eso leemos aquí en Hechos 2:4, una vez que descendió el Espíritu Santo, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les había dado para expresarse. El Espíritu los capacitó, pero recibieron poder, como dice el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces, el Espíritu Santo nos reviste, nos capacita, nos empodera para poder, hermanos, realizar los ministerios, los mandatos que Dios nos da. Y eso es algo muy fundamental que nosotros debemos comprender. Los mandatos que Dios nos ha dado no son imposibles. Y no son imposibles porque nos ha capacitado para cumplirlos a través del revestimiento, del empoderamiento del Espíritu Santo. Y Dios nos viste con su Espíritu Santo de una manera soberana solamente a sus hijos. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, dice, Colosenses 3, 12 al 14. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Algo similar dice Efesios 4:24, revestíos del nuevo hombre creados en la justicia y la santidad de la verdad.
Entonces tenemos esta capacitación, este empoderamiento que se hace a través del Espíritu Santo. Entonces cuando se habla de revestir o vístanse, es empodérense, no con nuestras capacidades como muchas veces lo hemos mencionado, sino que con el poder del Espíritu Santo. Y es Dios el que a través de su Espíritu Santo de una manera soberana nos capacita, nos reviste. Podemos hacerlo todo, hermanos. Y esto, aunque suena eh, mucho de este evangelio de campeones, como dicen algunos, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la realidad del Espíritu Santo. Por eso es necesario que comprendamos estas imágenes y comprendamos la realidad del Espíritu Santo, porque es comprendiendo esta verdad es que vamos a comprender cómo es que tiene que ser nuestra vida cristiana de una manera correcta, no torciendo lo que las escrituras dicen, para dar palabras casi como si fuera esto milagroso. De alguna manera sí, pero no en el sentido de dotarnos para hacer cosas humanas, sino que nos reviste para hacer cosas sobrenaturales de manera espiritual. ¿Cómo es que nos capacita? Para perdonarnos, como dice acá Colosenses, para soportarnos, para amarnos los unos a los otros. Aunque sea difícil, que el carácter, que lo que dice, lo que me mira, como, etcétera, el Espíritu Santo nos permite hacerlo. Por eso es importante que lo comprendamos. Entonces, tenemos esta primera imagen, esta primera metáfora, hablando del revestir o del vestir del Espíritu Santo para los creyentes. Segundo, antes de pasar a lo siguiente, esta metáfora tiene que ver con lo cotidiano, con lo doméstico, de vestir o revestir, ¿ya? Que era lo que hacía mención hace un momento cuando hablaba de que habían tres aspectos desde nuestro mundo físico en el cual se sacaban estas imágenes. Teníamos el natural, el legal y el doméstico, y este es obviamente esa imagen eh, respecto al Espíritu Santo. Ahora sí, pasamos al siguiente. Paloma. Esta obviamente tiene que ver con el mundo natural, como lo vimos al inicio. Cuando hablamos de paloma, hermanos, la paloma en general significa, es un símbolo de sencillez o inocencia. Si vamos a Mateo 10:16, Mateo 10:16, dice lo siguiente: Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Ahí tenemos una imagen. Sean como las palomas, una metáfora, una imagen. No es que tengamos que andar volando ni ponernos plumas. Significa que tenemos que ser inocentes. Tenemos que ser sencillos. Entonces, esta es una imagen. ¿Y, ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque quiero hacer el contraste respecto de lo que significa justamente en el Señor Jesús, en su bautismo. Porque efectivamente la paloma significa esto, vayan como palomas. ¿Qué significa esto? ¿Qué imagen? Sencillez. De alguna manera se entiende por qué a algunos pobres se les permitía en la ley presentar palomas en holocausto por la sencillez, por la inocencia, porque no tenían más capacidad económica. Entonces habla de la sencillez y por eso Dios lo permite. Pero si miramos, además, hacia, por ejemplo, el bautismo del Señor Jesús, la paloma significa justicia. Ahí en Mateo 3, el Señor Jesús le dice a Juan el Bautista, bautízame porque es necesario cumplir toda justicia. Y cuando el Espíritu Santo desciende, el Señor Jesucristo inicia su ministerio justamente cumpliendo toda justicia, señal del Espíritu Santo o una manifestación del Espíritu Santo. Significa también justicia. Y eso es lo que aplicamos cuando se habla del Espíritu Santo como paloma. Entonces, ¿por qué hablaba de contraste?
porque aquí tenemos la paloma significando dos cosas, pero en cuanto al Espíritu Santo, nosotros hablamos de justicia. Entonces, cuando hablamos de que nosotros somos justificados, obviamente es la obra del Señor Jesús, pero también tenemos al Espíritu Santo que en esta señal de paloma, que obviamente tiene que ver con inocencia también, está ligado, pero potentemente significa justicia. Y cuando tenemos al Espíritu Santo, nosotros somos hechos justicia a través de Jesucristo delante de Dios. Y eso obviamente garantizado por el Espíritu Santo. ¿Podemos vivir de una manera justa? Por supuesto, tenemos al Espíritu Santo que en un símbolo habla de justicia. Tercero, fuego. Como lo mencioné en su momento, el fuego es ilustración de juicio. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, habla de una manifestación de la presencia misma de Dios. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento cuando se le presentó a Moisés en la zarza? La zarza ardía, fuego, la presencia de Dios. La columna en las noches era una columna de fuego, la que guiaba al pueblo de Israel. Presencia misma de Dios. Cuando en Hechos desciende el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, es una representación misma del Espíritu Santo como una parte de, no, no como una parte, como un Dios de la Trinidad, por supuesto. Entonces, cuando se habla del fuego del Espíritu Santo, es la presencia misma. Y por eso ahí en 1 Tesalonicenses se habla de enseñar de no apagar al Espíritu tomando esta imagen de fuego. No apagues el fuego, no apagues la presencia de Dios en tu vida, la presencia misma de Dios. Aviva el fuego del don de Dios, aviva el fuego, aviva la presencia de Dios en tu vida. Dios vive en ti a través del Espíritu Santo en tu humanidad. Aviva ese fuego, aviva la presencia de Dios en tu vida, porque Dios está presente. El punto es que muchas veces apagamos, contristamos, tapamos esa presencia de Dios, pero se nos enseña a no apagarlo, a no contristarlo, a avivar el fuego, como le dice Pablo ahí en los primeros capítulos de Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios. Entonces, el fuego manifiesta eso. En Pentecostés, hermanos, se tergiversa tanto y se le pone tanto énfasis, pero el fuego, ahí como lengua de fuego, hace alusión a esa presencia misma de Dios. Dios mismo estaba presente a través de lengua de fuego en aquellos que descendió el Espíritu Santo. El fuego, que es otra imagen de la naturaleza. El aceite, otra imagen. Y el aceite manifiesta unción. En el Antiguo Testamento, el ungimiento a través del aceite simbolizaba un nombramiento para alguna actividad importante, para un cargo relevante. Los sacerdotes, los reyes, incluso los mismos discípulos fueron ungidos con aceite, como un símbolo. Una vez que el símbolo, perdón, una vez que lo que representa el símbolo está presente, el símbolo ya no es necesario. Entonces, antiguamente a los sacerdotes, a los reyes y a los discípulos se les ungía con aceite como una representación del nombramiento. Pero una vez que el Espíritu Santo está presente en la vida de los creyentes, ya no es necesaria la imagen o el símbolo, porque está presente lo que representa.
El Señor mismo fue ungido para cumplir con su ministerio. Rápidamente, Hechos capítulo 4, versículo 27, dice lo siguiente: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto a los gentiles y los pueblos de Israel contra tu siervo, tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Con qué fue ungido? Con el Espíritu Santo, que además del símbolo de la paloma, el Espíritu Santo preparó al Señor para ministrar, para cumplir con su propósito que obviamente el Padre le había entregado. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos esta unción, tenemos esta representación en nuestra vida porque el Espíritu Santo vive en nosotros, somos templo del Espíritu de Dios, como dice Pablo a los Corintios. Somos ungidos. Ahí en Primera de Pedro 2:9 dice que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido. Entonces, esas ideas nos manifiestan, sacerdotes, reyes, discípulos, de que somos ungidos. Pero claramente aquí, primera carta de Juan, Juan lo manifiesta de una manera más que clara y mucho más clara que la primera carta de Pedro. Juan 2:20 dice: pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. 27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdad, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Aquí está en un contexto respecto de saber distinguir las enseñanzas falsas de las verdaderas. Por eso aquí dice, no es necesario que nadie les enseñe, porque el Espíritu Santo los lleva a toda verdad y a distinguir la verdad de la mentira. Eso no es razón para no estudiar, esa no es razón de que nadie nos enseñe y yo me mando solo. No es eso, tiene aquí un contexto muy concreto este pasaje. Lo que quiero resaltar de aquí es que Juan le habla a quienes les escribe, le dice, ustedes tienen la unción y la unción los lleva a conocer la verdad. ¿Quién es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia? Como dice el Señor Jesús, es el otro consolador, el Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los creyentes tienen este símbolo, si lo podemos decir de esta manera, este símbolo del aceite, a través de quien mora el Espíritu Santo en nosotros. Todos los creyentes son ungidos, todos. No solamente el liderazgo de la iglesia, como en algunas otras iglesias lo dicen. Entonces, hay que ser cuidadosos con eso, hermanos. Por eso, una vez más, es importante que comprendamos cómo la Biblia lo menciona respecto de estos símbolos para no torcer lo que las escrituras dicen y terminar haciendo cosas que las escrituras no mencionan. Todos los creyentes son ungidos porque todos los creyentes tienen al Espíritu Santo morando dentro de sí. ¿Ya? La promesa. El Espíritu simboliza una garantía. Leyendo un pasaje que para nosotros es conocido porque ya lo hemos estudiado, Efesios, capítulo 1, versículo 14, dice que nos ha dado como garantía de nuestra herencia. Como garantía. Ahí está ese conector gramatical que nos ayuda a comprender que es una metáfora, es una ilustración, el Espíritu Santo como garantía. Dicho de otra manera, es una realidad que nos asegura que la promesa se va a cumplir. A través del Espíritu Santo, Dios nos dice, nos dio una garantía de nuestra herencia. O sea, vamos a recibir la herencia, obviamente llegar a la eternidad. Y ese es el Espíritu Santo. El que tú tengas al Espíritu Santo en tu vida, hermano, significa todo lo que hemos mencionado y además de esto.
Entonces debemos comprender que además de lo magnífico, de lo inescrutable que puede ser que el Espíritu Santo more en nosotros, el Espíritu Santo también te garantiza que vas a cumplir la promesa de la herencia. Y esto tiene que ver justamente con ese ámbito legal de el Espíritu Santo, como imagen, como símbolo. Y junto con eso tenemos el sello. Y el sello simboliza propiedad, manifiesta propiedad. Y Dios es el que por medio del Espíritu Santo sella a sus hijos. Aquí en mismo Efesios capítulo 13, perdón, versículo 13 del capítulo 1, dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu. Fueron sellados en él con el Espíritu. Y ese sello dice, este es mío. El sello manifiesta que nosotros somos de Dios, que estamos en Cristo, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso es tan relevante, hermanos, que cuando tú tienes la seguridad que el Espíritu Santo mora en ti, tienes que vivir de acuerdo a quién eres dueño, de quién eres dueño. Nadie diría, no, yo soy del Colo-Colo, se viste del Colo-Colo y se va a meter a la barra de la Universidad de Chile. O con cualquier equipo, hermano. Sería una incongruencia. Si yo soy del Colo-Colo, voy y me meto en la barra del Colo-Colo para alentar al equipo que digo, y no que sea del Colo-Colo. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, nosotros estamos sellados. Tú tienes el sello del Espíritu Santo. Eres propiedad de Dios. Eres un hijo de Dios. Y cuando Dios te pone el sello, pone un sello distintivo de propiedad y salvación. Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. No es que Dios necesite marcar al que es suyo porque se le puede olvidar, no. Pero, hermanos, estamos sellados. Nada te puede quitar ese sello porque eres propiedad de Dios. ¿Cuál es ese sello? El Espíritu Santo. No lo podemos ver, está en la esfera de lo espiritual, pero está siendo sellado por el Espíritu. El agua. El agua, hermanos, es un símbolo que se asocia con vida. Es un símbolo, el agua propiamente tal, se asocia con el dar vida. Es un símbolo que nos ilustra respecto de que permite la vida, un empoderamiento, y también sustenta la vida, o sea, induce, la sostiene. Entonces, cuando nosotros somos bautizados en agua, en un símbolo, estamos manifestando la realidad de que somos puestos, que somos bautizados en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da vida porque pasamos a ser nuevas criaturas, a vivir la vida espiritual. Nos empodera para tener las capacidades sobrenaturales para poder vivir la vida cristiana y nos sustenta en la vida. Nos sustenta en nuestro diario vivir como hijos de Dios. A través del bautismo somos ingresados a la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo. Y eso es un vínculo irreversible, irrompible, por decirlo así. No sé si existe esa palabra. Y tenemos ese sello. Tenemos el, la vida a través del Espíritu Santo. Nos da vida, nos empodera, nos induce. Es un símbolo que de alguna manera complementa el tema del revestir, del empoderar que hace el Espíritu Santo hacia nuestra vida. Y también tenemos
el viento como último símbolo. Y el Espíritu Santo es comparado con el viento porque el Espíritu Santo tiene una acción invisible, inesperada, impredecible. Nosotros no podemos saber cuándo el Espíritu Santo me va a guiar, cuándo el Espíritu Santo me va a hablar, cuándo el Espíritu Santo va a hacer algo en mí. Ni siquiera cuando soy nacido de nuevo, en ese instante, ni cuando me guía en mi vida cristiana. Este es un pasaje conocido, Juan 3:8. Dice, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Algo invisible, no sabes, inesperado, impredecible. Esa es la acción del Espíritu Santo. Pero también manifiesta una acción poderosa. Ahí en Hechos 2 entró un viento recio antes de manifestarse en lenguas de fuego. En Ezequiel 37, cuando está en el valle de los huesos secos, el profeta Ezequiel, un viento también sopló de una manera poderosa y levantó los huesos, les dio vida. Por lo tanto, hermanos, cuando se habla del viento y obviamente se asocia a la realidad del Espíritu Santo, también se habla de una obra poderosa. Entonces, hermanos, ¿qué concluimos respecto de todas estas imágenes? Primero, que estos símbolos nos ayudan a comprender las distintas áreas de acción del Espíritu Santo. Como decía al inicio, no podemos ver esto por separado, tenemos que unirlo a lo que ya hemos visto y tenemos que conectarlo con lo que vamos a ver más adelante para hacer el mapa completo. Porque si no vamos a empezar a decir, pero el viento, hoy día sentí un viento, el Espíritu que me está... No, hermanos, hay que ser cuidadosos y mirar al Espíritu Santo a la luz de las Escrituras con el panorama más completo y más amplio posible. Pero obviamente al mirar los símbolos nos ayuda a comprender. Nos capacita, me empodera, me da vida, me sustenta en mi vida cristiana, por mencionar algunas de las cosas que ya hemos visto. Segundo, el Espíritu es esencial para la vida del creyente y la iglesia. Sin el Espíritu no estaríamos en el cuerpo de Cristo. Sin el Espíritu no estaríamos sellados, no estaríamos la garantía de que vamos a ser redimidos, etcétera, etcétera. Es esencial, hermanos. Y eso necesitamos ir comprendiendo lo más profundamente para ser guiados por el Espíritu en nuestra vida cristiana. Y por último, el poderoso Espíritu Santo ministra tanto a la Trinidad como a los creyentes. Vimos a lo largo de lo que vimos hoy, de una manera quizás bien general y muy superficial. Ministró a Cristo como paloma, ministró a los hombres como aceite, sacerdote, a los discípulos, empoderó, se hizo presente a los hombres, tanto a la Trinidad como también a los creyentes. Entonces el ministerio del Espíritu Santo es asombroso, hermanos, y debemos comprenderlo en esa amplitud. Y es lo que vamos a ir revisando en las próximas sesiones. Entonces, hermanos, espero que Dios les brinde esa, esa capacidad de poder conectar todo lo que hemos ido viendo, tratar de acordarnos e ir sumando toda esta información para comprender de mejor manera, más profundamente, quién es, cómo actúa el Espíritu Santo, que tan necesario es para la iglesia y aún más, tan necesario de conocer tan correctamente a la luz de la palabra. Les voy a invitar a que incline su rostro. Vamos a orar para concluir la sesión de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta noche este tiempo que nos das de poder estudiar tu palabra. Te bendecimos, te glorificamos, te engrandecemos en medio nuestro, Padre bendito, por poder contar con esta revelación tuya y poder a través de ella conocerte a ti y de manera especial también conocer al Espíritu Santo. Gracias por todo este material que nos has dejado para poder comprenderlo. Te rogamos que nos dé sabiduría para poder
aplicarlo a nuestra vida y podamos todo este conocimiento que estamos tomando, aplicarlo, entenderlo y poder ver al Espíritu Santo como quien realmente es, su ministerio, sus atributos, como la persona que es y todo lo que hace en nosotros, a favor de nosotros y también a favor tuyo para cumplir tu propósito. Te damos gracias, Padre bendito. Te glorificamos en esta hora y te agradecemos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.